Imagina una noche tranquila en Estados Unidos durante la década de los 70. Las luces parpadean en las calles, los jóvenes se despiden en los campus universitarios, y la vida parece avanzar con la inocencia de una época sin teléfonos inteligentes ni cámaras en cada esquina. Pero detrás de esa aparente calma, algo oscuro se estaba gestando. Una serie de desapariciones sin explicación comenzaba a tejer una red de miedo en diferentes estados del país. Nadie sabía quién estaba detrás, ni cómo lo hacía. Solo se sabía que las víctimas desaparecían sin dejar rastro, como si la tierra misma se las hubiera tragado. La policía se encontraba desconcertada. Los informes llegaban desde distintos puntos: Utah, Colorado, Washington, Florida. Look at the people they struck. Look at the people they struck. Jerry Watson, I'm not going through this, and you knew that, Your Honor. Sit down. You know how far you can push me. Sit down, Sonny. Si esta historia te hizo pensar, si te mantuvo atento hasta el final, no olvides apoyar el canal. Suscríbete, deja tu like y comparte este video con tus amigos. Así seguiremos descubriendo juntos los casos más impactantes y los juicios que marcaron la historia. Cada caso tenía similitudes inquietantes. Mujeres jóvenes, de cabello oscuro, estudiantes universitarias, desaparecidas en circunstancias misteriosas. Pero en una época sin bases de datos centralizadas ni ADN forense, conectar los puntos era casi imposible. Era como intentar armar un rompecabezas sin saber cuántas piezas faltaban. Sin embargo, una descripción comenzó a repetirse entre los testigos: un hombre joven, carismático, de sonrisa amable, bien vestido, que conducía un Volkswagen color claro. Ese nombre, que al principio era solo un rumor, comenzó a convertirse en una obsesión para los investigadores: Ted Bundy. Bundy no era el típico sospechoso. Estudiante de derecho, encantador, con modales refinados, participaba en campañas políticas y tenía una presencia que inspiraba confianza. Su perfil desafiaba los estereotipos. Nadie imaginaba que aquel joven de aspecto educado podía estar vinculado con algo tan atroz. Era precisamente eso lo que lo hacía más peligroso: su capacidad para mezclarse, para ser invisible a simple vista. Las pistas comenzaron a acumularse cuando algunas sobrevivientes lograron dar descripciones precisas del agresor. El nombre Ted apareció una y otra vez. Y aunque los investigadores recibieron decenas de denuncias, la falta de evidencia sólida impedía detenerlo. Hasta que un error, uno de esos pequeños descuidos que cambian la historia, lo delató. Durante una revisión de tránsito rutinaria en Utah, la policía detuvo su vehículo. Al revisar el interior, encontraron artículos que no tenían explicación lógica: esposas, una barra de hierro, una máscara y cinta adhesiva. Fue el inicio del fin. A partir de ese momento, el nombre de Ted Bundy pasaría de ser un estudiante brillante a convertirse en el rostro más buscado de América. El proceso judicial, sin embargo, no fue inmediato. Bundy conocía el sistema. Sabía cómo manipularlo. Durante años logró escapar, mentir y representar su propia defensa. Incluso huyó de la cárcel en más de una ocasión, desafiando a las autoridades y al sentido común. Pero cada vez que lo hacía, la red de justicia se cerraba un poco más a su alrededor. La prensa no tardó en convertirlo en un fenómeno mediático. Las cámaras seguían cada movimiento, cada mirada, cada palabra. Los noticieros hablaban de él como si fuera un personaje de ficción. Su rostro aparecía en portadas, su nombre se repetía en todos los noticieros, y el país entero se dividía entre el horror y la fascinación. Con el tiempo, la investigación cruzó fronteras estatales y el número de víctimas atribuidas a Bundy creció. Pero lo más inquietante no era la cantidad, sino su frialdad. Bundy se estudiaba a sí mismo, analizaba sus errores, corregía sus estrategias. Era como si jugara una partida de ajedrez con la justicia, moviendo piezas con precisión quirúrgica, pero sin comprender que su destino ya estaba escrito. Cuando finalmente fue detenido de forma definitiva en Florida, en 1978, tras una ola de crímenes que estremeció al país, los investigadores sabían que estaban frente a alguien distinto. Su inteligencia, su aparente calma y su capacidad para mentir con total naturalidad convirtieron su caso en uno de los más complejos de la historia moderna. Pero también, uno de los más reveladores sobre cómo la psicología humana puede esconder tormentas detrás de una sonrisa perfecta. Lo que vino después fue una de las batallas judiciales más seguidas por los medios. Ted Bundy, el estudiante de derecho, el hombre que se creía más listo que el sistema, decidió representarse a sí mismo ante la corte.
Lo que nadie imaginaba era que aquel juicio no solo determinaría su destino, sino que se convertiría en un espectáculo que marcaría un antes y un después en la historia de la criminología moderna. Las luces de los noticieros se encendieron como si fuera el estreno de una película. Afuera del tribunal, una multitud se agolpaba con pancartas, cámaras y curiosidad. Algunos gritaban en señal de repudio, otros simplemente querían verlo de cerca, comprobar si ese hombre del que hablaba todo el país realmente parecía un monstruo. Y ahí estaba él, Theodore Robert Bundy, traje impecable, mirada tranquila, sonrisa contenida. Parecía un abogado más que el acusado principal de una serie de crímenes que había estremecido a toda una nación. Era 1979, y el juicio por los asesinatos en el estado de Florida estaba por comenzar. El caso del Chi Omega, como lo llamaban los medios, se convirtió en una obsesión para la prensa. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un proceso judicial de ese tipo sería transmitido casi en su totalidad por televisión. El país entero, desde los cafés hasta los hogares, se detenía frente a la pantalla para observar cómo se desarrollaba aquel enfrentamiento entre la justicia y un hombre que, hasta el último momento, se negaba a aceptar su culpa. Bundy había decidido algo inusual, ser su propio abogado defensor. Esa sola decisión sorprendió a todos. Los expertos legales lo consideraron un acto de arrogancia extrema, otros pensaban que era su forma de mantener el control, de seguir siendo el protagonista del relato. Al fin y al cabo, sabía cómo funcionaba la ley. Había estudiado derecho, conocía las reglas, y sobre todo, sabía cómo hablarle a la gente. Desde el primer día, su comportamiento en la corte desconcertó a todos. No parecía nervioso, no mostraba arrepentimiento. Al contrario, se movía con seguridad, revisaba documentos, interrogaba testigos, y en ocasiones hasta bromeaba con los periodistas durante los recesos. Cada gesto, cada palabra, parecía calculada para mantener una imagen de inocencia y dominio. Pero detrás de esa fachada, los fiscales tenían una montaña de evidencia. El fiscal principal, Larry Simpson, comprendía que no se trataba de un juicio común. Bundy no solo estaba siendo juzgado por los crímenes, sino también por su capacidad de manipular a la opinión pública. Era un duelo entre la verdad y la retórica, entre los hechos y la teatralidad. Las primeras sesiones del juicio fueron tensas. El tribunal de Florida se convirtió en un escenario donde cada mirada contaba. Los testigos, muchos de ellos estudiantes, debían revivir las noches en las que el miedo se apoderó de sus vidas. Los abogados presentaban fotografías, documentos y declaraciones que reconstruían el rastro de Bundy por distintos estados. Aún así, lo más impactante era la serenidad del acusado. Mientras la fiscalía hablaba de pruebas físicas y testimonios, él tomaba notas, se levantaba para objetar con precisión técnica, e incluso sonreía a la cámara cuando sentía que el lente lo enfocaba. Era como si no estuviera en peligro, sino interpretando un papel en una historia que había escrito para sí mismo. El público, dividido entre el horror y la fascinación, comenzó a seguirlo casi como una figura mediática. Algunos enviaban cartas a la cárcel, otras personas aseguraban que no podía ser culpable por lo inteligente y educado que parecía. Ese fenómeno social llamó la atención de psicólogos y periodistas, quienes empezaron a estudiar cómo la apariencia y el carisma podían distorsionar la percepción del mal. Durante las semanas del juicio, el fiscal Simpson fue desmontando poco a poco la máscara. Mostró fotografías, pruebas de huellas dentales y testimonios que coincidían en cada detalle. La defensa, encabezada por el propio Bundy, intentó desestimar las pruebas alegando errores de procedimiento. Pero la evidencia científica, aunque rudimentaria para la época, comenzó a cerrar los caminos de escape. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando se presentaron las huellas dentales encontradas en una de las víctimas. La comparación forense, aún en su etapa inicial como técnica, coincidía perfectamente con la dentadura del acusado. En ese instante, el rostro de Bundy perdió por primera vez su calma habitual. Los espectadores en la sala contuvieron el aliento. No era solo un dato técnico, era una pieza que lo conectaba directamente con la escena. La fiscalía aprovechó ese momento para reforzar su narrativa, un hombre brillante, sí, pero capaz de engañar, manipular y planear con precisión. Un depredador que usó su encanto como disfraz. Bundy, en cambio, trató de revertir la situación, argumentando que el proceso estaba lleno de irregularidades. Sin embargo, cada intento parecía empujarlo más hacia el abismo. En medio de la tensión, surgió un episodio que aún hoy causa asombro.
Durante una de las audiencias, Bundy pidió el testimonio de una joven llamada Carol Boone, quien lo apoyaba desde hacía tiempo y creía en su inocencia. Pero lo que nadie esperaba era lo que haría a continuación. Durante el interrogatorio, Bundy le pidió matrimonio en plena corte, aprovechando una antigua ley de Florida que consideraba válido el enlace si se pronunciaba ante un juez. La sala quedó en silencio. Las cámaras enfocaron los rostros atónitos de los asistentes. Boone, con una sonrisa nerviosa, aceptó. Y el acusado, en ese instante, convirtió un juicio por asesinato en un acto de espectáculo. Los psicólogos posteriores analizaron ese gesto como un intento desesperado de controlar la narrativa. Bundy no soportaba ser visto como un criminal, quería seguir siendo el protagonista de su historia. Sin embargo, el tribunal no se dejó distraer. El juez Covart, con paciencia y firmeza, continuó el proceso sin dejarse arrastrar por el show mediático. Los días siguientes fueron un desfile de pruebas, alegatos y testigos. Se mostraron registros de viaje, pruebas de sangre y cabellos, así como coincidencias en modus operandi en distintos estados. La defensa intentó desestimar los argumentos técnicos, pero el peso del conjunto era demasiado. A pesar de la seriedad del caso, Bundy mantenía un comportamiento que desconcertaba a todos. En ocasiones reía con los reporteros, saludaba al público y hasta daba declaraciones sobre el funcionamiento de la justicia. Los periodistas se turnaban para obtener una frase suya, y él, siempre con voz serena, respondía con argumentos legales o frases elaboradas, como si estuviera dando una entrevista académica y no defendiendo su vida. El juez, consciente de que la prensa estaba moldeando la opinión pública, intentó mantener la compostura en la sala. Pero la atmósfera era eléctrica. Cualquier movimiento, cualquier gesto, se convertía en noticia. Las cadenas nacionales transmitían fragmentos de los interrogatorios, y millones de personas en todo el país comentaban el juicio como si fuera una serie de televisión. Con el paso de las semanas, la defensa comenzó a agotarse. Bundy, aunque inteligente, no podía escapar de la evidencia. El fiscal Simpson fue paciente, meticuloso y estratégico. No necesitaba gritar ni dramatizar, solo mostrar, uno por uno, los hechos. Cada prueba hablaba por sí sola. Hacia el final del proceso, cuando la acumulación de pruebas ya era abrumadora, el comportamiento de Bundy comenzó a cambiar. Su seguridad se transformó en tensión. Los gestos confiados dieron paso a silencios largos y miradas perdidas. Era como si empezara a comprender que el juego había terminado. El momento más recordado del juicio ocurrió en la jornada final de testimonios. Bundy, en su alegato de cierre, se dirigió al jurado con un discurso que combinaba elegancia y desesperación. Habló de libertad, de derechos, de errores del sistema. Intentó convencerlos de que lo estaban juzgando por quién era, no por lo que había hecho. Su oratoria fue impecable, pero la realidad ya no podía maquillarse con palabras. Mientras pronunciaba su defensa, las cámaras captaban la mezcla de emociones en el público. Algunos admiraban su inteligencia, otros apenas podían creer que aquel hombre siguiera negándolo todo con tanta frialdad. El juez, con semblante serio, lo observaba sin interrumpirlo. Había en el aire una sensación de historia en curso, como si todos fueran testigos de algo que marcaría un precedente. Al terminar su alegato, Bundy se sentó lentamente. El silencio se hizo absoluto. El jurado se retiró a deliberar. Afuera, el mundo entero esperaba la decisión. Las calles de Florida, los bares, las universidades, todos hablaban del caso. En las redacciones de los periódicos, los periodistas preparaban titulares anticipando el veredicto. Era el momento en que la justicia debía pronunciar su palabra final. El suspenso estaba en su punto máximo. Nadie sabía si el jurado sería conmovido por su discurso o si el peso de la evidencia sería demasiado. La tensión se podía cortar con un suspiro. Los noticieros ya hablaban de la decisión más esperada del año. La corte se llenó de cámaras, y las puertas permanecieron cerradas mientras los 12 miembros del jurado discutían el destino de Ted Bundy. Cada minuto parecía una eternidad. El país entero contuvo el aliento. Y cuando las puertas finalmente se abrieron, la historia cambió para siempre. El reloj marcaba las 11:40 de la mañana cuando las puertas del tribunal se abrieron lentamente. Afuera, los murmullos se apagaron como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Los miembros del jurado avanzaban en fila, con rostros serios, inexpresivos, cargando sobre los hombros el peso de una decisión que pasaría a la historia. Dentro, la atmósfera era espesa, casi irrespirable.
Si esta historia te hizo pensar, si te mantuvo atento hasta el final, no olvides apoyar el canal. Suscríbete, deja tu like y comparte este video con tus amigos. Así seguiremos descubriendo juntos los casos más impactantes y los juicios que marcaron la historia. With the jury out of the courtroom, the state star witness Nita Neary, a former Florida State co-ed, said she caught a brief glimpse of a man wearing a ski cap running out the door of the Chi Omega sorority house with a club in his right hand. The state maintains that that man was the defendant, Theodore Bundy, who was charged with the brutal slaying of 2 Florida State co-eds and the beating of 3 others a year and a half ago. The prosecuting attorney led the questioning. Do you remember the man that you saw standing at the door of the Chi Omega house? Do you? Yes, I do. Nita, do you see the man that you saw at the door of the Chi Omega house on January 15, 1978 in the courtroom today? Yes, I believe I do. Would you point him out, please? At that moment, when Neary began to point at the defendant, the defense attorney objected. But moments later, Neary said she was sure that Bundy was the man. I've had to go over this again and again and again in my mind. And I feel positive in my identification. Defense attorney Robert Haggard continued to fire questions at Nita Neary until at one point she broke down. I said 2 or 3 times that I did not look at these because these were fake news. How many times must I go over this? All right, sit down. Just gather yourself. Did you discuss that with Miss Simpson, Mr. Simpson, Ms. Neary? The difference between... Discuss what, Mr. Haggard? The difference between... She discussed it with everybody, including this court, about 4 times. Now, I think you ought to understand it by now. Right now, the defense attorneys have pointed out that there are slight changes in Neary's story, which they claim make her an unreliable witness. It will be up to Judge Edward Cowart to determine whether this evidence will be presented to the jury. Robin Lloyd, Channel 4 News. Cada silla crujía bajo el nerviosismo, cada respiración sonaba como un trueno. Ted Bundy, impecablemente vestido, estaba de pie junto a su mesa. Llevaba el mismo traje azul que había usado durante gran parte del juicio, el cabello peinado con precisión, la mirada fija en el juez. A su lado, los reporteros ajustaban micrófonos y los fotógrafos preparaban sus cámaras. El país entero estaba mirando. El juez Edward Cowart, con voz grave y tono sereno, pidió silencio absoluto. Nadie debía hablar. Nadie debía moverse. Solo se escuchaba el leve golpeteo de un bolígrafo contra la madera, y el sonido lejano de los flashes que buscaban inmortalizar el instante. El secretario del tribunal se puso de pie y anunció: el jurado ha llegado a un veredicto. Un escalofrío recorrió la sala. Era el momento que todos esperaban, pero que nadie se atrevía a imaginar del todo. Los 12 miembros del jurado tomaron asiento. La portavoz, una mujer de mediana edad, con semblante firme y voz contenida, sostuvo el sobre con ambas manos. Su mirada recorrió la sala antes de leer. En ese segundo, el tiempo pareció detenerse. En el caso del estado de Florida contra Theodore Robert Bundy, el jurado declara al acusado culpable. La palabra resonó como un martillazo. Culpable. Una sola sílaba que cortó el aire y puso fin a años de incertidumbre. Algunos asistentes soltaron lágrimas contenidas, otros se quedaron inmóviles, incapaces de procesarlo. En la primera fila, representantes de las familias de las víctimas se abrazaron en silencio. Bundy no reaccionó. Su expresión permaneció inmutable, como si ya lo hubiera sabido, como si hubiera ensayado ese momento una y otra vez. Cruzó las manos, bajó la mirada un instante, y luego la levantó hacia el jurado. No hubo rastro de ira, ni desesperación. Solo una calma desconcertante, la calma de alguien que se niega a aceptar que el guión ha terminado. Los periodistas comenzaron a escribir frenéticamente. Las cámaras se enfocaban en el rostro del acusado, buscando una grieta, un gesto, algo que revelara emoción. Pero Bundy, una vez más, parecía controlar la escena. Su voz rompió el silencio con una frase que dejó helados a los presentes. No me sorprende. Esto no ha sido más que una pantomima. El juez Cowart lo miró con atención. Conocía bien esa actitud. Durante todo el juicio, había visto cómo Bundy jugaba con las reglas, cómo intentaba convertir la sala en un escenario. Pero ahora, el telón caía, y el público no aplaudía. El fiscal Simpson se mantuvo firme, sin celebrar. Había pasado meses preparando cada detalle, cada prueba, cada testimonio.
Sabía que la justicia debía ser sobria incluso en la victoria. Cuando el juez le dio la palabra, solo dijo: que el registro refleje que el jurado, de forma unánime, ha declarado culpable al acusado de los cargos presentados. La justicia ha hablado. El juez asintió. La decisión era histórica. Era la primera vez que un proceso de esa magnitud, transmitido a nivel nacional, terminaba con un veredicto tan contundente ante los ojos del mundo. Pero, a diferencia de otros juicios, aquel no terminaba con aplausos ni gritos. Había una sensación extraña, una mezcla de alivio y desconcierto. Porque más allá del crimen y de la sentencia, Bundy había dejado una huella profunda en la sociedad, la de un rostro amable que ocultaba algo inimaginable. La pregunta que se hacía la gente no era solo ¿qué hizo?, sino ¿cómo fue posible que nadie lo notara? Mientras los agentes se acercaban para escoltarlo, Bundy pidió hablar. El juez, tras unos segundos de deliberación, lo permitió. Se levantó despacio, tomó aire y miró al jurado. Su voz, tranquila, retumbó en la sala. He sido juzgado por el miedo, no por los hechos. La historia me absolverá. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Algunos asistentes bajaron la cabeza, otros lo miraron con incredulidad. El juez golpeó su mazo y ordenó silencio. Señor Bundy, dijo con firmeza, este tribunal ha seguido el debido proceso. Usted ha tenido todas las oportunidades de defenderse. El jurado ha deliberado con justicia. Lo que acaba de escuchar es el resultado de sus acciones, no de los miedos de los demás. Fue una respuesta contundente, casi paternal. El juez Cobart no hablaba con rabia, sino con una mezcla de decepción y compasión. Años después, esa frase se volvería icónica. Mientras el acusado era conducido fuera de la sala, las cámaras lo siguieron. Su rostro permanecía inexpresivo, pero en sus ojos se adivinaba un destello de inquietud. Por primera vez, parecía consciente de que su inteligencia y su carisma no lo salvarían. Afuera, el caos mediático era total. Los reporteros transmitían en vivo, las cadenas nacionales interrumpían su programación habitual y la multitud reunida afuera del tribunal reaccionaba con una mezcla de euforia y alivio. Algunos gritaban «justicia», otros simplemente aplaudían con lágrimas en los ojos. En las redacciones de los periódicos, los titulares se imprimían a toda velocidad. Ted Bundy declarado culpable. El encantador de la oscuridad enfrenta su destino. El veredicto que conmocionó a América. En los hogares, las familias comentaban el caso como si fuera el final de una serie televisiva. Habían seguido cada audiencia, cada gesto, cada palabra. Pero ahora, al conocer el veredicto, la sensación era distinta. No era alegría, sino una especie de catarsis colectiva, el reconocimiento de que incluso los rostros más amables pueden esconder los secretos más oscuros. Mientras tanto, dentro del penal, Bundy fue trasladado a una celda de máxima seguridad. En las horas siguientes, concedió breves declaraciones a la prensa, en las que volvió a insistir en su inocencia. Decía que todo era una conspiración, que los medios lo habían condenado antes que la corte. Pero su voz ya no tenía el mismo poder. El público que alguna vez lo escuchó con curiosidad ahora lo veía con una mezcla de miedo y lástima. En los días posteriores al veredicto, los noticieros continuaron analizando cada detalle del juicio. Expertos en psicología, derecho y criminología se reunían en debates televisivos para discutir qué había hecho de Bundy un caso tan especial. Algunos afirmaban que era un ejemplo de narcisismo extremo, otros veían en él una advertencia sobre la confianza ciega en las apariencias. Incluso el juez Cobart, en declaraciones posteriores, dejó entrever una reflexión profunda. Dijo algo que quedó grabado en la memoria colectiva. Es una tragedia para las víctimas, para sus familias, y también para usted, señor Bundy. Es una tragedia ver un talento desperdiciado, una vida que pudo haber hecho el bien y eligió otro camino. Esa frase, pronunciada con calma y humanidad, mostró el contraste más impactante del caso, un juez reconociendo que detrás del monstruo mediático había un ser humano que se perdió en su propio abismo. El veredicto no solo puso fin a un proceso legal, sino que marcó el inicio de una nueva era en la justicia estadounidense. Desde entonces, el estudio de la mente criminal cambió. Psicólogos, investigadores y legisladores comenzaron a entender que el mal no siempre lleva un rostro sombrío, y que la empatía puede ser una herramienta tan peligrosa como poderosa. Mientras los titulares seguían inundando los noticieros, el público comenzó a mirar la historia desde otra perspectiva.
Ya no era solo la historia de un asesino, sino una lección colectiva sobre cómo el carisma, la inteligencia y la manipulación pueden desviar el juicio humano. Semanas después, en una de las entrevistas más recordadas, Bundy habló con un periodista y dijo con tono sereno: "No hay monstruos. Solo personas que toman decisiones equivocadas". La frase, que pretendía ser filosófica, dejó helados a muchos. Sonaba más como una excusa que como una reflexión. El juicio de Ted Bundy no fue solo un proceso judicial. Fue un espejo que obligó a la sociedad a mirarse a sí misma. A preguntarse cómo alguien tan aparentemente normal había logrado pasar desapercibido por tanto tiempo. Las universidades, las iglesias, las comunidades, todos comenzaron a hablar sobre la importancia de la prevención, de la observación, del entendimiento psicológico. Los noticieros, que antes lo mostraban casi como una figura de intriga, comenzaron a cambiar su tono. Ya no era el joven inteligente y atractivo que burló a la policía. Ahora era el símbolo de la manipulación, del ego llevado al extremo. A medida que los años pasaron, el veredicto de culpabilidad se convirtió en un punto de inflexión en la historia criminal moderna. Por primera vez, el país comprendió que la justicia no solo debía castigar, sino también entender para evitar que algo así se repitiera. Y aunque la historia de Ted Bundy se estudiaría durante décadas, ese día, aquel día en el Tribunal de Florida, quedó grabado como el momento en que la máscara cayó. La mañana del 24 de julio de 1979, el Tribunal del Condado de Dade en Florida amaneció rodeado de periodistas, curiosos y cámaras de televisión. Las luces, los micrófonos y el murmullo constante llenaban el aire de una expectación inquietante. Era el día en que se dictaría la sentencia final contra Ted Bundy. Afuera, las calles estaban repletas; adentro, cada asiento de la corte estaba ocupado. Nadie quería perderse el desenlace del juicio que había paralizado a toda una nación. Ted Bundy entró en la sala custodiado por 2 agentes. Llevaba el mismo traje oscuro, perfectamente planchado, y el gesto sereno que lo había acompañado durante todo el proceso. Su andar era pausado, calculado. Parecía más un conferencista que un acusado enfrentando el peso de la ley. Se sentó en silencio, apoyó las manos sobre la mesa y esperó. El juez Edward Covart, firme y sereno, tomó asiento. Su rostro reflejaba la gravedad del momento. Había presidido aquel juicio con paciencia y precisión, consciente de que su decisión sería recordada durante décadas. Cuando golpeó su mazo, el ruido retumbó como un trueno. El tribunal está en sesión. Las cámaras enfocaron a Bundy. La multitud contenía la respiración. El juez comenzó a leer el resumen del proceso. Recordó cada paso, cada prueba, cada testimonio que había llevado a esa jornada. Su voz era pausada, clara, sin dramatismos, pero con el peso de una verdad incontestable. El jurado había encontrado culpable a Theodore Robert Bundy de múltiples asesinatos en primer grado. En ese instante, el silencio era absoluto. Ni un murmullo, ni una tos. Solo la voz del juez llenaba la sala, mientras afuera los flashes iluminaban las ventanas del tribunal. Covart hizo una pausa y miró directamente a Bundy. No había odio en su mirada, sino una mezcla de decepción y compasión. Con tono firme, pronunció las palabras que definirían la historia. El tribunal ha considerado la magnitud de sus crímenes, la evidencia presentada y la unanimidad del jurado. En consecuencia, se le impone la pena máxima prevista por la ley del estado de Florida. La frase cayó como una losa. Las cámaras captaron cada segundo, el parpadeo de Bundy, el suspiro ahogado del público, los ojos llorosos de quienes habían esperado años por justicia. Pero lo que vino después fue aún más sorprendente. El juez, antes de cerrar la audiencia, se dirigió al acusado con un discurso que pasaría a la historia. He revisado este caso de principio a fin, señor Bundy. Usted es un joven brillante. Hubiera sido un excelente abogado. En otro tiempo y otro contexto, me habría gustado tenerlo como colega en mi tribunal. Pero eligió otro camino. Un camino oscuro, trágico y sin retorno. No siento odio hacia usted, pero lamento profundamente lo que ha hecho. Que el destino le conceda la misericordia que este tribunal no puede ofrecer. Las palabras resonaron como un eco dentro y fuera de la sala. Muchos quedaron en silencio, sorprendidos por el tono humano de aquel mensaje. No era un sermón, ni una condena moral. Era un reconocimiento de que incluso dentro de los procesos más duros, la justicia puede tener rostro humano. Bundy escuchó cada palabra sin mover un músculo. Ni una lágrima, ni un temblor. Solo una mirada fija, penetrante,
como si intentara leer más allá de las frases del juez. Luego, se acomodó la corbata y asintió levemente. La sentencia fue oficial: Ted Bundy era condenado a la pena máxima. Afuera, la multitud estalló en murmullos, aplausos y sollozos. Algunos celebraban la justicia, otros simplemente respiraban aliviados. Si esta historia te hizo pensar, si te mantuvo atento hasta el final, no olvides apoyar el canal. Suscríbete, deja tu like y comparte este video con tus amigos. Así seguiremos descubriendo juntos los casos más impactantes y los juicios que marcaron la historia.